En el caso de Matías Romero, su diario personal es, como todos los diarios, un documento maravilloso para reconstruir la historia de la mentalidad, la persona de un diplomático. Conmueve, por ejemplo, pensar que iba personalmente a la papelería a pagar lo que se había comprado, que él llevaba sus trajes a la tintorería, es decir, él era su propio secretario, él era su propio empleado. Pero quise leer esta entrada del 5 de mayo porque en ese entonces, por supuesto, las comunicaciones no eran como ahora, con todo lo que existía el telégrafo. Pero como ustedes podrán ver en su diario, en esa página, no hay ninguna referencia a la batalla del 5 de mayo. En la avión general de nombre Ignacio Zaragoza, al mando de una tropa heterogénea y mal armada, había derrotado a los primeros soldados del mundo. Además, recuerden que Zaragoza nunca garantizó la victoria. Pensó que acaso podría hacer una resistencia honrosa y heroica, pero esa maravillosa victoria nunca la esperó. Matías Romero, como ya han visto ustedes en este curso, fue el principal encargado de la política exterior de México en los difíciles años durante los cuales Estados Unidos se vio desgarrado por la guerra de secesión y nuestro país sufría una intervención extranjera y la imposición de un gobierno alterno al republicano. Oaxaqueño como Juárez, Romero tenía la consigna de obtener el apoyo de Estados Unidos, comprar armas y lograr la salida de la legión extranjera de México. Señala Luis de Zorrilla en su libro fundamental Historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. La neutralidad que había declarado el gobierno de Washington en la lucha de Juárez contra la intervención no era otra cosa que una actitud que de hecho favorecía a los invasores. Hasta aquí Zorrilla. Mientras uno de los objetivos de Napoleón III al concebir el proyecto de un imperio en México era oponer un dique al expansionismo norteamericano, el gobierno de Lincoln hacía famosos equilibrios diplomáticos para no entrar en conflicto armado con Francia. Fiel a su ideal republicano, Lincoln brindaba apoyo moral a la causa juarista, pero fue muy claro a la hora de pasar al terreno de los hechos. Prueba de ello fue la negativa que se paró en hacer pública el 12 de noviembre de 1863 a la solicitud del norteamericano George Pride para armar un ejército de 20.000 hombres que combatiría al lado de Juárez. Mientras el gobierno de la Unión multiplicaba sus victorias militares y demostraba su poderío industrial, el gobierno de México perdía la ciudad de Puebla el 19 de mayo de 1863 tras una resistencia heroica. Recordarán ustedes que a la muerte del general Zaragoza fue jefe del Ejército de Oriente, nombrado el general Jesús González Ortega, que llevó a cabo una no menos heroica defensa, la cual, por razones obvias, injustamente obvias, yo diría, ha sido pasada a un segundo plano. Acuérdense que González Ortega, como más adelante, tuvo una ruptura con Juárez, pero realmente la segunda defensa de Puebla, la que llevó a cabo González Ortega durante 2 meses, fue, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de expertos militares, una resistencia mucho más importante, mucho más heroica. Incapaz de continuar defendiéndose por falta de municiones, González Ortega mandó destruir el armamento y entregó al general Augusto Morey una plaza donde formalmente llegaba el ejército.
El general vencedor puso ante los vencidos este documento. Él quiso que los mexicanos firmaran este documento. Los que abajo firmamos, oficiales mexicanos, hechos prisioneros, nos comprometemos, bajo nuestra palabra de honor, a no salir de los límites de la residencia que nos estará asignada, a no mezclarnos en nada por escrito o por actos en los hechos de guerra o de política, por todo el tiempo que permaneceremos prisioneros de guerra, y a no corresponder con nuestras familias ni amigos sin el previo consentimiento de la autoridad francesa. Los 27 generales mexicanos que habían capitulado en Puebla respondieron. Los generales prisioneros que suscriben, pertenecientes al Ejército de Oriente, no firman el documento que se les ha remitido en la mañana, tanto porque las leyes de su país les prohíben contraer compromiso alguno que menoscabe la dignidad y el honor militar, como porque se lo prohíben también sus convicciones y opiniones particulares. Ambos documentos son importantes por las consecuencias que tuvieron, como lo vamos a ver más adelante, para la relación entre México y Estados Unidos y para la estancia de los liberales en Nueva York. Varios de quienes se negaron a firmarlo tuvieron la suerte de evadirse en el trayecto a Veracruz y trasladarse posteriormente a Nueva York. Hay un cuadro maravilloso de Pelegrín Claret que ustedes pueden ver en el Museo del Ejército, en el Templo de los Eremitas, en el Filomeno Matos de Cuba, que de hecho es el cuadro más importante del museo, en el que está precisamente el traslado de los prisioneros mexicanos a Puebla, van vigilados por los suados, con sus trajes, con sus sombreros rojos, y el primero, por supuesto, que se ve es Porfirio Díaz a caballo, y rodeado de sus oficiales y de la tropa. Porfirio Díaz se escapó a Puebla, al igual que muchos otros, y pudieron seguir la campaña. Otros, pues, no tuvieron esa suerte y los mandaron vamos a ver más adelante, a trabajos forzados. González Ortega fue de los primeros en irse a Nueva York, se instaló en esa ciudad y recibió las críticas de sus nacionales por sus constantes y fastosas reflexiones en el restaurante hegemónico y sus pretensiones presidenciales, las cuales se agudizarían, como se verá más adelante, conforme se aproximara el fin del periodo presidencial de Juárez.